días de nuevo a todos. El anhelo de todos es lo que acabamos de cantar, estar en la presencia del Señor en la vida eterna. Amén. ¿Cuántos anhelan eso? Estamos en el Evangelio de Mateo y voy a invitarle a que abra su Biblia conmigo a Mateo capítulo 5. Nuestro enfoque del mensaje o la exposición en esta mañana van a ser los versos 21 al 26, pero intencionalmente quiero leer yo Mateo 5, 17 al 26. La semana pasada estuvimos viendo los versos 17 al 20 y quiero leerlo porque quiero que usted escuche el fluir del pasaje en lo que Jesús dice en cuanto a la ley y luego lo que va a empezar a decir aquí, iniciando del verso 21 al 26. Si sería tan amable, voy a pedir que una vez más nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor, si es posible, si no está bien. Pero Mateo 5, yo quiero leer del verso 17 al 26. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera del 1960. Y la palabra del Señor dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. Hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo, aprendiendo acerca del reino y del rey. Y estamos en esta porción de Mateo donde estamos en el Sermón del Monte. Y como expliqué la semana pasada, en sí, estamos en el corazón del Sermón del Monte. Recordarán que el tesis de Jesús o el argumento principal de Jesús es: yo no vine a anular la ley o abrogar la ley o quitar la ley, yo vine para cumplir la ley. En otras palabras, Jesús no está enseñando que la ley no es importante. Jesús no está enseñando que la ley es algo que debemos ignorar o que no hay que leer el primer testamento, el Antiguo Testamento. Jesús está diciendo es sumamente importante. Pero el punto del pasaje y lo que vamos a ir viendo en estas próximas semanas en el capítulo 5 y en el capítulo 6 es lo que Jesús dice en el verso 20. Él dice: al menos que vuestra justicia, es decir, al menos que su obediencia a la ley sea mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y este es el punto, lo que dije la semana pasada. El problema con los escribas y los fariseos es que ellos adoptaron una interpretación de la ley que tiene que ver con obedecerla externamente. Lo importante es lo externo. Y lo que Jesús está diciendo, ¿cuál es la justicia mayor o la obediencia mayor a la ley? Es que el problema no es solo externo, sino que ¿qué?
interno también. O sea, hay un dilema interno. Y quiero repetir algo que dije la semana pasada porque nos ayuda a nosotros a entender la ley. ¿Cuál es la función de la ley? La ley es como un espejo. Y la idea aquí es, si tú tienes una mancha en tu rostro y tú ves al espejo, lo único que el espejo va a hacer es nos va a mostrar que tenemos esa mancha, que la mancha está en el rostro. Pero este es el punto. Tú puedes mirarte en el espejo por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, si quieres todo el día, pero esa mancha jamás va a salir de tu rostro. ¿Por qué? Porque la intención de la ley nunca fue remover la mancha. La intención de la ley simplemente fue mostrar que la mancha existe. Para decirlo de otra manera, la ley no fue dada para remover pecado, fue dada para mostrarnos que nosotros somos pecadores y el único que puede remover esa mancha es Jesucristo, aquel que cumplió la ley. Y entonces, el punto es que los fariseos decían, las únicas manchas que nosotros tenemos son externas. Y Jesús va a decir, no, las manchas que tenemos son ¿qué? Internas. La ley no solo revela las manchas externas, el punto de la ley fue revelar las manchas internas. Y entonces Jesús inicia, algunos le llaman a esto un antítesis, que significa lo opuesto y en sí no nos ayuda, pero hay 6 antítesis. El problema con la palabra antítesis es que si fuera un antítesis, lo que está diciendo el pasaje es, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y un antítesis sería, ahora puedes matar. Que en sí el pastor Chaz en esta mañana, sin saber que iba a predicar de esto, me estaba diciendo que él se enteró de una Biblia, se llama la Biblia del pecador o la Biblia malvada, y tiene pasajes que dicen las enseñanzas al revés. En ese pasaje en Éxodo 20 dice, tú matarás. Y lo irónico de eso es que nosotros tenemos que ser instruidos a obedecer la ley de Dios, no tanto a quebrarla. Pero hay una Biblia que en sí fue diseñada para burlarse de los mandamientos del Señor. El antítesis no es en sí eso, sino lo que Jesús va a hacer aquí es va a ir explicando qué exactamente significan estas enseñanzas que fueron dados en la ley, que nos van a explicar a nosotros de una manera más clara lo que está adentro y no solo lo que está afuera. Y de nuevo el verso 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Esto se refiere al 6º mandamiento. Lo vemos en Éxodo 20:13 y rápidamente viene a la mente qué significa matar. ¿Qué es en sí matar? Y lo que Jesús nos quiere mostrar es que hay un acto externo. O sea, si una persona mata a otra persona, por ejemplo, en esta semana, 2 israelitas de la embajada de Israel en Washington, D.C. fueron asesinados por una persona y la persona dio esta razón, lo hice por Palestina. El noticiero no te está diciendo lo que la persona dijo, tienes que excavar para enterarte del corazón detrás. Pero ¿cuál es el punto? Lo que yo hice fue ¿qué? Justo. Es justificado. Yo quité la vida de estas personas. Yo no hice nada malo. Fue justo. Lo hice por Palestina. Y se me hace muy interesante que muchos de los homicidios más famosos que han existido en los Estados Unidos, muchos llegan a su día de corte y esa es su defensa. Sé que lo que hice fue cruel, sé que lo que hice fue malvado, pero al final yo soy una buena persona. No me juzguen por los actos que he hecho. Y esa es la idea de Jesús, lo que Jesús va a contrarrestar. Porque, hermanos, si el 6º mandamiento es simplemente no matarás, tú y yo podemos sentirnos bien, ¿no? Yo nunca he matado a nadie. Y eso es lo que Jesús va a
contrarrestar. Que de nuevo hay un acto externo, pero también hay un acto interno. ¿A qué se refiere entonces no matarás? Quiero tomar tiempo para definir esto bíblicamente. Algunos dicen, la Biblia dice no matarás y por lo tanto tener armas en tu casa para defensa propia es un pecado, o aún más allá, alguien que quite la vida de otro en defensa propia ha roto este mandamiento de no matarás. El problema con ello es que de Éxodo 20 a Éxodo 24, lo que se llama el libro del pacto, esos versos del 20, el 20 están los 10 mandamientos, del resto del capítulo 20 hasta el capítulo 24 es la explicación de estos 10 mandamientos. Y en la ley está la defensa de defensa propia. En otras palabras, la palabra lo permite, te lo voy a leer. Éxodo 22:2 dice, nota lo que dice el pasaje, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Para traducirlo en nuestro tiempo, si alguien ayer en la noche se hubiera intentado meter a tu casa y tú en defensa de tus familiares y de tu hogar lo hirieres, le tiras un disparo y esa persona muere, tú no eres culpable. O sea, eso no es lo que se refiere el pasaje de no matarás o el mandamiento de no matarás. La misma ley lo explica, que porque tú estabas defendiéndote a ti mismo y a tus seres queridos, tú no eres culpable de romper ese mandamiento. Y aún en la ley de Dios, esta persona no era puesto a muerte. Eso no es defensa propia, es lo que estoy tratando de explicar. El no matarás no implica a alguien que se defiende de otra persona que lo quiere herir. Ese es un aspecto. Lo que yo llamo defensa nacional, algunos dicen no matarás, entonces no hay que ir a la guerra. Todas las guerras no deberían de haber soldados y todo lo demás. El problema con esa postura es que lo vemos en Deuteronomio 21-4. Dios se lo dice a Josué en capítulo 6 con la conquista de Jericó, y lo vemos también en Jueces 6, y hay muchos pasajes donde Dios mismo levanta un ejército para ir a conquistar, para ir a pelear y todo lo demás. Tampoco podemos decir que no matarás implica todo tipo de guerra que existe en el mundo. Ahora, sabemos que hay guerras injustas y ese es el dilema en un mundo caído. Yo no estoy tratando de justificar las guerras, lo que estoy tratando de explicar es que un soldado que entra a la guerra no necesariamente está siendo culpable de romper este mandamiento. Y el tercer argumento que algunos dicen, que también incluye esto de no matarás, es la pena de muerte. Que en una nación exista la pena de muerte. Y algunos que dicen, no debería de existir la pena de muerte en una nación, porque eso es romper el mandamiento, no matarás. Y de nuevo, no es lo que esta palabra está hablando. Es más, algunos se van a sorprender de esto, pero la pena de muerte es defendida en las Escrituras. El problema de nuevo es que vivimos en un mundo caído y a veces la justicia no es correcta, pero Dios no está en contra de la pena de muerte. Les voy a leer 2 pasajes. Génesis 9:6, antes de la ley, dice lo siguiente: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La idea aquí es aquel que derrame sangre de una persona, es decir, aquel que mate a una persona, por causa de la sangre derramada o porque mató a esa persona, ahora esa persona que mató merece también derramar sangre, merece el castigo de pena de muerte. Y aún la misma ley, de nuevo, los pasajes que explican los mandamientos, Éxodo 21:12, la explicación de este mandamiento: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. De nuevo, la idea es que aquel que mate a una persona, el castigo que merece es que también lo pongan a muerte. Y de nuevo, por eso no podemos decir que la palabra de Dios, al decir no matarás, está diciendo que la pena de muerte es antibíblico. No es el caso. De nuevo, el punto aquí, no estoy abogando por estas cosas. Yo entiendo que vivimos en un mundo caído donde a veces la justicia no es adecuadamente, pero tenemos que tener una interpretación correcta
a lo que se refiere el sexto mandamiento con no matarás. Y estas ideas de que uno no puede defenderse, que no debería de pelear para el ejército o que la pena de muerte no debería existir, no es lo que este mandamiento está enseñando. ¿Qué es lo que está enseñando? La idea de no matarás es cuando una persona le quita la vida a otra persona que es inocente. O cuando una persona le quita la vida a otra persona que no merece que la persona sea su vida quitada. Esa es la idea de este pasaje, de quitarle la vida a alguien que no merecía que su vida fuera quitada. Y el punto aquí es que los escribas y los fariseos decían: yo soy santo, yo soy justo delante de Dios, es más, soy perfecto porque yo nunca he matado a nadie. Y la enseñanza rabínica a través de los años, esa era la idea de que uno puede medir su justicia. Si tú quieres decir, ¿por qué eres justo? Algunos decían, pues yo no he matado a nadie. Ahora quiero creer, espero, me voy a sentir más seguro en esta mañana, que nadie aquí ha matado a otra persona. Y sin embargo, yo creo que todos nosotros podemos decir, no somos justos y no somos perfectos. Pero esta es la idea. Los fariseos, los escribas, habían adoptado un punto de vista donde ellos decían: hey, yo no soy mala persona porque yo no he matado a nadie. Pero aquí vemos el dilema. Este es el primer aspecto que quiero que veamos. La animosidad del corazón. Que hay algo más profundo que simplemente matar a una persona. Hay una enemistad en el corazón que existe en cada uno de nosotros. Esta es la explicación de Jesús en cuanto al sexto mandamiento. Nota lo que dice el verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ego de, pero yo. Lo que Jesús está diciendo es, hay un contraste. ¿En qué? No en la ley. De nuevo, la semana pasada aprendimos, Jesús dice, yo no he venido a remover la ley, yo no he venido a cambiarla o a quitarla. Jesús no se está refiriendo a la ley. Cuando Él dice, pero ahora yo les digo, lo que Él está diciendo es, hey, esta interpretación rabínica que ha existido en cuanto al sexto mandamiento, esta enseñanza de que la ley solo se rompe externamente, que los escribas y fariseos están enseñando, esa enseñanza que ustedes han recibido, ahora yo les digo, en otras palabras, esa interpretación está mal. La interpretación que el matar solo es algo externo es erróneo, y Jesús nos da la aclaración: cualquiera que se enoje contra su hermano. Ustedes han oído, no matarás, pero ahora yo les digo que aquel que se enoje será culpable de esta justicia. Ahora, quiero que noten algo muy interesante. El que mate, en el verso 21, será culpable de juicio. Ahora, note el verso 22. Aquel que se enoje contra su hermano será ¿qué? Culpable de juicio. Misma expresión. Traducción: aquel que mata merece un juicio, y aquel que se enoja merece no otro juicio. ¿No es lo que Jesús está diciendo? ¿Merece qué? El mismo juicio. ¿Notaron? Jesús está diciendo, aquel que mata un acto externo es el mismo corazón con aquel que ¿qué? Se enoja. Ya se puso dura la cosa. Y esta es la idea que Jesús quiere que nosotros entendamos. Ahora, la pregunta ¿es todo enojo un pecado? La respuesta es no. Esto lo vemos en Efesios capítulo 4, verso 26. Airados, pero ¿qué? No pequéis. O como en las Nuevas Letras Américas dice, puedes enojarte, pero no peques. O sea, usa la palabra enojar. Airaos, pero no pequéis. Y la idea es que hay un enojo que nos lleva al pecado, pero hay otro enojo
que no, y tenemos que discernir a qué se refiere Jesús aquí. Por otro lado, también hay algo que nosotros llamamos, en base a algunos pasajes de la Biblia, un enojo santo, que tampoco es pecado. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, lo vamos a ver también en Mateo, en otro momento Jesús hace lo mismo, pero en Juan capítulo 2, versos 13 al 16, recordarán que la casa, el templo de Dios se había vuelto un mercado, donde están vendiendo y haciendo cosas injustas. ¿Y qué hace Jesús? En un enojo santo, empieza a tirar mesas, saca un látigo y los corretea a todos y dice, la casa de mi padre será una casa de oración. O sea, él está limpiando, purificando el templo. Eso es lo que se llama un enojo santo. Lo que David dice en el Salmo 69:9, el fuego de Dios me ha consumido por la casa de Dios. O sea, fui consumido, fui airado, fui enojado por la casa de Dios. Hay un enojo que no es pecado. Hay un tipo de enojo santo que aún mismo Dios lo expresa, que no es pecado. Pero ¿qué se refiere aquí entonces el enojarse? En sí, esta palabra enojar gramaticalmente es un presente participio. Esto lo que significa es continuamente estar enojado o permanecer enojado. En otras palabras, alguien te hizo algo que te causó enojo y no lo has soltado. Sigues enojado. Estás guardando esa emoción. Y aún Efesios 4:26 nos da la idea. Por eso dice, airaos y no pequéis, no dejes que el sol baje sobre tu ira. La idea es, no dejes mucho tiempo pasar y tú estás guardando ese enojo. Y eso es lo que se refiere aquí. Brunner dice, es un enojo con resentimiento. Guardar el enojo, permanecerte enojado. Me hicieron esto y yo voy a seguir enojado. Es como lo que dice Primera de Juan 3:15, todo el que aborrece a su hermano o odia a su hermano es un asesino. Aquel que dice, te odio en el corazón. No te perdono por lo que me pasó. El enojo, el resentimiento que uno guarde, a ese enojo es el cual Jesús se está refiriendo. Y el punto de nuevo es que ambos, aquel que mata, como aquel que se enoja de esa manera, con odio, con resentimiento, ambos recibirán o deberían de recibir el mismo juicio. Ahora, nota la ironía. Imagínate que tú vas a caso cerrado. Yo sé que somos cristianos, algunos lo ven y está bien. Pero tú vas y dices, yo voy a ir a caso cerrado. Y le dices a la jueza, María Polo te pregunta, ¿por qué está aquí el día de hoy? Yo vengo a demandar a esta persona. Ok, ¿y cuál es la demanda? Por enojón. Por enojona. ¿Cuál sería la reacción? ¿What? O sea, ¿cómo? ¿Qué? Eso resuélvelo fuera. O sea, no tomaría el juicio en serio. Y ese es el punto, hermanos. Que si tú vas a la corte, para los que hablan inglés, vas con Judge Judy y dices, vengo a traer a esta persona en juicio por enojón o enojona. Y el punto es que el juez se va a reír en tu cara y va a decir, ¿por qué estás perdiendo mi tiempo? Pero esa es la reacción que Jesús quiere que tú y yo tengamos en esta mañana, que en el reino todo es al revés. Nosotros decimos, matar a alguien es un crimen severo. ¿Quién es posible de tener un corazón para quitarle la vida a una persona? Y Jesús dice, ¿cómo es posible que alguien tenga un corazón donde guarda resentimiento y enojo y odio? En el reino, las cosas son muy distintas. Para dejarlo más claro, el mismo corazón que se requiere para quitarle la vida a una persona es el mismo corazón que nosotros expresamos cuando nos enojamos con resentimiento y odio. Es fuerte la demanda o la aclaración. Y de nuevo, fácil decir, hey, yo no he matado a nadie, yo soy santo.
Pero la pregunta en esta mañana es, ¿te has enojado? Todos nos hemos enojado. Todos hemos pecado con nuestra boca. Todos hemos pecado en enojo. Y ese es el punto. Jesús está diciendo, esa expresión en el corazón es el mismo corazón de alguien que le quita la vida a una persona. Pero no se preocupe, hermano. Hermana, hay más. Va más profundo. Nota lo que sigue diciendo el verso 22. Y cualquiera que diga que necio a su hermano. Ahora note, aquí dice la palabra a su hermano, es decir, a un conocido, a un ser querido, a alguien que es tu hermano en la fe, un amigo, alguien que tú conoces. Cualquiera que diga necio. La palabra es muy mal traducida en la Reina Valera. La palabra griega es raka. Y la palabra significa tonto o literalmente cabeza hueco. O sea, en inglés diríamos, o en español podemos decir, tiene cerebro pero no hay nada ahí. Esa es la idea. O sea, un cabeza hueco, no tienes nada. Es como un padre que le dice a su niño, eres tonto. ¿Cómo pudiste sacar una F? Para ser más fuerte, perdón la expresión, estúpido. O sea, ese es el insulto. Es un insulto de inteligencia. Raka. Algunos creen que aunque la traducción de la palabra no es tan fuerte en nuestro idioma, algunos comentaristas creen que, aunque significa cabeza hueco, el decirle raka a una persona es como decir una grosería en nuestro tiempo. Es decir, una mala palabra. Entonces, más que simplemente cabeza hueco, decirle tonto, es que la idea es que la expresión en sí misma, en el griego, en ese entonces era como decir una grosería fuerte, más allá de simplemente cabeza hueca. Pero ese es el punto. Si tú le has dicho a alguien que es tonto, vas manejando y alguien no hizo el stop correcto y casi te choca y tú dices, tonto, porque nadie dice, voy a orar por ti, Cristo te ama. No. En ese instante nadie habla de esa manera. ¿Dónde aprendiste a manejar, tonto? O sea, ¿entienden? Todos somos culpables de esto. Aquel que habla de esa manera, nota lo que dice el pasaje, cambia aquí, no es tanto culpable de juicio, sino que culpable ante ¿qué? El concilio. ¿A qué se refiere? Bueno, el concilio aquí se refiere al Sanedrín, que era el grupo de concilio compuesto de los israelitas religiosos, ambos fariseos y saduceos y algunos otros grupos del tiempo judío, formaban ese concilio. Pero este es el punto. La idea de Jesús no es tanto que hay un grado en pecado, porque las palabras son similares, pero este es el punto. La ofensa no es solo judicial, la ofensa también es espiritual. Cuando tú te enojas y el enojo es expresado con decirle a alguien que es tonto, insultar su inteligencia, el afecto no es solo judicial, es espiritual también. Sabemos el grado, o sea, el juicio es más severo. No es simplemente un juicio judicial terrenal, es un juicio espiritual. De nuevo, enojarse requiere un juicio espiritual. El decirle a alguien cabeza hueca requiere un juicio más allá de algo terrenal. Pero no se preocupe, hay más. Hay otra expresión más. Y de nuevo, quiero que sintamos aquí lo que Jesús está diciendo en este pasaje. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. De nuevo, no la mejor traducción de esta palabra. En sí se me olvidó buscar qué significa fatuo en español, pero el griego la palabra es more y es otra manera de decir tonto o estúpido, decirle a alguien que es tonto, pero aquí esto es lo más importante. More es un juego de palabras. En inglés diríamos it's a play on words. More en el griego significa tonto, pero en el hebreo está la palabra more con H al final en vez de solo con E.
Y se refería a una persona que había apostatado de la fe, y por tanto, porque había apostatado de la fe, era una persona considerada maldecida. Un judío que había abandonado a su Dios y había ido tras otros ídolos. Aquel que le diga more, que le diga a alguien apóstata o vete al infierno o tú mereces ir al diablo, lo que sea. O sea, personas que hablan de esa manera, donde no solo insultan la inteligencia, pero aquí el insulto de decirle a alguien tonto es más en la idea de su carácter. Tú mereces el infierno, mereces lo peor. Y la idea es que el enojo se expresa en insultos a otros que tal vez solo son insultos externos, pero también el enojo se expresa en que nosotros podemos insultar el carácter de una persona. Y ahora el grado no es solo merece juicio terrenal y un juicio espiritual, pero la idea es un juicio ¿qué? Eternal. Quedará expuesto ¿qué? Al infierno de fuego. La palabra en el griego es Gehenna, que significa infierno. Viene del hebreo Gehimón, que es el valle de Gimnón, y esta es la idea en la historia judía. El punto aquí es que el valle de Gimnón era donde los moabitas llevaban a sus hijos a sacrificar al dios Moloch. O sea, los sacrificaban en este valle, y en la escatología de Israel, ese lugar donde estos niños eran quemados fue la ilustración que usaban para decir: si tú sigues en este pecado, si tú sigues abandonando al Señor, tú eres culpable del infierno. Y esa es la idea, hermanos. Que la justicia de una persona que guarda enojo con resentimiento, que guarda enojo con odio, que habla y expresa su enojo con los demás, no es simplemente que merece un juicio terrenal o espiritual, es que el balance de la vida eterna misma está en juego. Que tu enojo te puede llevar al infierno. Ese es el juicio que Jesús quiere aclarar. Y de nuevo, noten el contraste. De que el escriba y el fariseo puede decir: hey, yo estoy bien con Dios porque nunca le he quitado la vida a alguien. Y Jesús dice: si seguimos entendiendo la ley con algo simplemente externo, hemos perdido el punto. No, el mismo corazón de alguien que quita la vida es el mismo de alguien que se enoja, y por lo tanto estamos culpables nosotros de romper el sexto mandamiento. Es algo muy, muy grave. Y entonces, de nuevo, nosotros tenemos que preguntarnos si somos culpables. Y la respuesta es sí. Todos somos culpables de enojarnos de esta manera, y todos nosotros es muy probable que nos hemos enojado de esta manera. Esa es la animosidad del corazón, o la enemistad que existe en el corazón. ¿Cómo la corregimos? El segundo aspecto de este pasaje, corrigiendo la animosidad del corazón. Nota el verso 23. En sí, del verso 23 al 26, Jesús va a dar dos ilustraciones. Una del templo, de alguien que va a llevar su ofrenda y tiene algo en contra con su amigo o su hermano. Y luego una segunda ilustración de una persona que va a la corte o está a punto de ir a la corte porque le debe algo a un adversario. Vemos amigo en la primera ilustración, adversario en la segunda ilustración. ¿Y cómo corregimos entonces la animosidad del corazón? Bueno, verso 23, aquí está la primera ilustración. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esta es la idea. Se lo voy a narrar como en nuestros tiempos. Supongamos que en esta mañana tú viniste aquí
y tienes algo en contra de tu hermano, o para decirlo de otra manera, como lo dice el pasaje, tu hermano tiene algo en contra de ti. Imagínate que al inicio del servicio, nuestro hermano Raúl, antes de cantar el primer canto, hubiera hecho la pregunta: ¿estás molesto con alguien o sabes que alguien está molesto contigo? Pues vete del servicio, deja tu adoración aquí y ve y haz paz con la persona que tiene algo contra ti. Algunos de ustedes hubieran dicho: jamás regreso a esta iglesia. Y eso es exactamente lo que Jesús está diciendo en esta ilustración. Ahora, quiero que noten algo. ¿Quién es el enojado aquí? No es la persona que llevó la ofrenda. Noten lo que dice el pasaje. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿quién es el enojado? El hermano, el amigo. Ahora, no sabemos si es justificado su enojo o no justificado, pero el punto es, tú estás en el culto y sabes que por una razón u otra tú has hecho algo que ha ofendido a esa persona está enojada contigo, y por lo tanto Jesús dice: no traigas tu ofrenda al altar. Hay tres imperativos aquí: deja allí, anda y reconcíliate. Imperativos son no sugerencias, son mandatos. Si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, de nuevo, hermanos, el enojado no eres tú. Tú sabes que el enojado es la otra persona por algo que tú hiciste. Y sin embargo, Jesús nos hace a nosotros culpables y dice: antes de traer tu ofrenda, deja, vete y reconcíliate con esa persona. ¿Por qué? Porque de nada sirve aparentar que estamos bien con Dios cuando sabemos que estamos mal con los demás. Eso es fuerte. De nada sirve pretender que yo puedo alzar manos y decir que tengo corazón puro y manos limpias si yo conozco que he hecho algo, sea que esté justificado o no, que ha hecho a otra persona que esté enojada conmigo. Ahora, esto es más fuerte para los oyentes de este tiempo, porque Jesús, recuerdan, en Mateo, está ¿en qué ciudad? En Galilea. Y el templo estaba ¿dónde? En Jerusalén. El viaje, dice R.T. France, un comentarista, es aproximadamente de 80 millas. Ahora, tú y yo manejamos hoy en día. Es como ir de aquí, estoy aproximando, pero vamos a decir de aquí a Cincinnati, o de aquí a Kentucky, o de aquí a Indiana. Imagínate tú hacer un viaje de 80 millas, llegas al templo y Jesús dice: ¿sabes que alguien tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda, regresa a 80 millas, reconcíliate y luego regresa ya a sacrificio. O sea, algunos dirían: yo no voy a manejar, están locos. ¿Qué están enseñando en la iglesia ahí de SJ? Pero ese es el punto, hermanos. Que de nuevo, de nada sirve venir y aparentar que estamos bien con Dios cuando nosotros, en primer lugar, somos enojones o sabemos que hemos causado enojo hacia otra persona. Entonces, ¿cómo corregimos este corazón de enojo? Respuesta número 1 es: ve y ¿qué? Reconcíliate. Ve y regresa a la amistad que antes tenías con tu hermano. De nuevo, recuerden que reconciliar no es lo mismo que perdonar. Perdonar es una persona diciendo: te perdono, pero yo no voy a hablar contigo, no quiero verte, no vamos a tener relaciones. Simplemente un enemigo que dice: te perdono, tú vas por tu lado, yo voy por mi lado. No. Reconciliación va más allá. Es decir, te perdono y regreso a ti. Regresamos a ser hermanos y hermanas en Cristo. Y cuando pensamos en la adoración, lo que Jesús nos está enseñando es: de nada sirve tener una relación correcta con Dios si mi relación con los demás está mal. Ambas son importantes. Y de nuevo, la corrección es ir a reconciliar. ¿Quieres abandonar un corazón que guarda enojo? Aprende a reconciliarte. Aprende a restaurar relaciones. Y luego la segunda ilustración.
versos 25 al 26. Esta es la segunda ilustración. Ahora de nuevo aquí cambia de hermano a adversario. Nota lo que dice. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante, o para decirlo en nuestro lenguaje, hasta que pagues el último penny que debes. El centavo más pequeño, no saldrás de ahí. La ilustración aquí es de una persona que tiene un adversario. Y de nuevo noten, la persona que está enojada no es el individuo, es la misma idea que en la primera ilustración. En el templo no es el que está adentro que está enojado, recuerda que hay alguien que está enojado con él. Y aquí es lo mismo, no es la persona que está enojada, sino que él recuerda que tiene un adversario, alguien que está enojado con él porque le debe ¿qué? Dinero. O sea, hay una deuda que pagar. La palabra aquí, ponte de acuerdo, es enuneo, que significa hazte amigo. La idea es haz paz con tu adversario. Tú reconoces que tienes un adversario porque tú le debes algo. Alguien está enojado contigo porque le debes dinero. Y Jesús dice, ponte de acuerdo, es decir, hazte amigo o haz paz con tu adversario. Pero nota aquí la palabra pronto. En otras palabras, no digas, bueno, mañana lo arreglamos. El lunes es holiday, el martes tengo juntas, para el miércoles le echo una llamadita. No. Jesús dice, ahorita. ¿Sabes que le debes a alguien? Ponte en paz con esa persona. Arréglate. Hay alguien afuera que está enojado contigo. Busca hacer paz, no mañana, sino ahorita. Es la misma idea en las dos ilustraciones. Veniste a ofrendar, pero hay alguien molesto contigo. Deja tu ofrenda y vete. Ahorita mismo, ve, haz paz. Y la misma idea aquí. Sabes que tienes un adversario porque le debes dinero. Ve y haz paz. Es más, dice, aun cuando estén caminando a la corte. En los tiempos de Jesús, una persona que le debía a otra persona, la paga era, te metían en prisión si eras hallado culpable y no podías salir hasta que pagaras toda la deuda. Y por eso Jesús dice, si te encuentras con tu adversario, o sea, imagínate, tú llegas al salón del corte, estás caminando las escaleras, tu adversario llega al salón de corte y ambos se ven. Jesús dice, antes de entrar a la corte, hablen, reconcíliense, paga de regreso lo que debes. ¿Por qué? No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Traducción, no sea que se enoje contigo por no pagarle y al final tú entres en la cárcel. Ahora, ¿cuál es el dilema con ser encarcelado? El verso 26 dice Cristo, de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y aquí está el punto. Que ya estando encarcelado, ¿cómo vas a pagar el último cuadrante? No es que tú estás en la cárcel y viene el juez y dice, bueno, hiciste tu cama hoy, aquí tienes 5 centavos. No, el punto es, si te echan en la cárcel, al menos que alguien de afuera venga y pague tu deuda. Es imposible que tú estando encarcelado puedas pagar la deuda de esta persona. Y entonces, ¿cómo corregimos un corazón que guarda enojo? Nos reconciliamos y en segundo lugar, buscamos hacer paz. Corregimos los errores que hemos cometido, que han causado que otra persona se enoje. Eso aquí quiero que entienda, para aclarar lo que Jesús está diciendo. ¿Qué es entonces no matarás?
Uno, en primer lugar, es reconocer que aquel que rompe ese mandamiento es toda persona que guarda enojo, que guarda rencor, que se expresa con enojo en sus palabras, que se expresa en enojo, hablando del carácter de otras personas. Eso es romper el sexto mandamiento. Pero de igual manera, todo aquel que dice la famosa frase, y todos somos culpables de eso: ¿está enojado conmigo? ¿Está enojada conmigo? ¿Conmigo? ¿Ese es su problema? Que se quede enojada, que se muera con su enojo. No, Jesús dice, aquel que tenga ese corazón está rompiendo el mandamiento de no matarás. Noten de nuevo, el punto de ambas ilustraciones es: tú sabes que hay alguien allá, en México, en Cuba, en la Dominica República. Tú dices, bueno, yo ya me crucé para acá, que se quede enojada. Jesús dice, no. Él no nos deja simplemente escaparnos de eso. Ambos, el que se enoja y guarda rencor, igual que aquel que sabe que alguien está enojado o molesto con él y no busca reconciliación y no busca mantener la paz, es culpable de romper el sexto mandamiento: no matarás. Al menos, regresando al verso 20, que tu justicia, ¿cuál es la justicia mayor? Aquel que reconoce esta verdad: que mi enojo es matar a una persona, que no hacer paz con alguien que está enojado conmigo, ya sea que hice algo intencionalmente o no, es lo mismo. Esa es la justicia mayor. Aquel que reconoce que no matarás va mucho más allá del simple hecho de matar a alguien. Es un problema de corazón. El enojo es igual de malvado que matar a alguien. No buscar la paz y reconciliación con alguien que está enojado con nosotros es igual a matar a alguien. Y al menos que nosotros tengamos este entendimiento de la ley y obedezcamos este entendimiento de la ley, no entraremos al reino de los cielos. La idea es, si el estandarte fuera solo no matar, tú y yo entraríamos. Y aquí está el punto. Y diríamos, Cristo, no te necesito. ¿Por qué? Porque yo nunca he matado a nadie. Esto es lo que el religioso dice. Esto es lo que aquel que no quiere nada con Dios dice. Yo no soy mala persona. Los malos son los que mataron a los israelitas en la embajada ahí en los Estados Unidos. Esos son los malos. Yo no soy mala persona. ¿Ven el dilema? Jesús dice, no. Nosotros somos igual que el que mata, porque nuestro corazón no está bien. La ley no solo muestra los pecados externos, sino los pecados internos que nos llevan a cometer pecados externos. Y por eso, hermanos, tú y yo no entramos por obras. Entramos por aquel, como dice el verso 17, aquel que vino aquí a cumplir la ley. Que tú y yo jamás podemos obedecer esto. Ahora, eso no quita la demanda. Aquellos en el reino son llamados a no guardar enojo, a buscar la paz con otro. Pero este es el punto, hermanos. Lo podemos hacer solamente en Cristo Jesús. Si tu postura de la ley solo es externo, teológicamente lo que estás diciendo es no necesito a Jesús. Pero cuando interpretas la ley correctamente, te das cuenta que necesitas a Cristo y lo necesitas todos los días. Porque tú y yo jamás podemos observar este mandamiento que Jesús nos dice. Ahora yo les digo, al menos que estemos en Cristo Jesús. Hermanos, si estamos en Cristo, no guardes rencor. Si estamos en Cristo, ve y busca la paz. Ve y reconcíliate con aquellos que has ofendido. Esa es la idea de este pasaje. Vamos a orar. Que Dios nos ayude en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Y Padre, estamos en esta mañana no
como gente que tal vez ha cometido el pecado de enojo. Estamos en esta mañana reconociendo que todos nosotros somos culpables de haber cometido este pecado, de haber guardado rencor, de haber expresado enojo de una manera incorrecta. Y Cristo, simplemente te pedimos que tú nos ayudes a poder reconciliarnos, a poder buscar la paz. Porque lo que no queremos hacer es venir y dar falsas alabanzas a ti. Venir y simplemente a aparentar que estamos bien como los escribas y fariseos, cuando el dilema no es algo externo, sino algo interior, algo en nuestro corazón. Padre, oro por toda persona que está aquí que no te conoce, que tiene un corazón de piedra, que aún tú uses este mensaje para que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Que cada persona que no te conozca en esta mañana, sus ojos sean destapados a ver la belleza y la majestad de tu obra redentora en la cruz del Calvario. Gracias, Cristo, porque tú has cumplido la ley que nosotros no pudimos cumplir. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.